Hola y bienvenidos a la Eroteca. El día de hoy vamos a explorar un libro que anteriormente habíamos mencionado pero de forma muy rápida, pero ahora lo que vamos es analizar toda la primera parte del libro de Naomi Wolf titulado Vagina. Un libro que sin duda estoy seguro que les parecerá sorprendente sobre los datos que nos incluye. Y es que Naomi Wolf, a pesar de que es una escritora, y no tiene algún grado, digamos, en sexología o por el estilo, se fundamenta en una serie de estudios científicos que le van a ayudar a comprender qué es la vagina, su función, etc. Vamos a explorar algunas de esas ideas que lo han convertido en un gran libro que, como ya lo decía en la contratapa, está destinado a convertirse en un clásico. Bueno, en la introducción, lo primero que ella nos va a decir es que tenemos un pésimo lenguaje para referirnos a la vagina, que no es simplemente una mera carne, sino que ella establece y dice textualmente, la vagina forma parte del cerebro femenino. Ella no lo entiende como dos entidades apartes, sino como una sola unidad, al punto en donde realmente entender a la vagina es entender a la mujer. Ella también va a hacer referencia a un concepto que son las joyas de la diosa, que es un estado, una conciencia femenina que le ayuda a comprender su vida sexual. Y no dice, no es simplemente un eslogan de autoestima o algo por el estilo. Ahora sí, entremos a la primera parte del libro, que son 5 capítulos. Primer capítulo nos narra su experiencia personal. Ella dice que experimentaba unos orgasmos sumamente positivos, que después de un orgasmo intenso veía los colores como que brillaban muchísimo más, sentía una conexión con el mundo, utiliza conceptos como fusión total o sensación oceánica, que es como estar en el océano donde no hay horizontes. También va a decir que siente mucha paz y una creatividad, es decir, una mujer realizada con su vida sexual. Pero que de repente todo esto se apaga, que estas sensaciones maravillosas ya no se presentan, y eso le anima, aunque con un cierto miedo, a preguntarle a su médico qué podría estar pasando. Después de algunos estudios se le diagnostica que las vértebras de la parte baja de la espalda, puntualmente las vértebras L6 y S1, están oprimiendo su nervio pélvico, y esto impide que tenga el 100% de su sensibilidad. Entonces ahí ella empieza a descubrir que hay más allá de lo que ella comprendía, y incluso le hace una promesa a Dios, a una fuerza, a una energía, sea lo que sea que esté, porque ella no mantiene, digamos, una postura muy específica en cuanto a su visión espiritual, pero ella dice, si yo salgo de esto, entonces yo voy a hacer un libro que ayude a muchas mujeres a, digamos, a superar situaciones similares o algo por el estilo. Bueno, ¿qué es lo que sucede? Dentro de este proceso se le explica que los nervios tienen diferentes ramificaciones y que pueden terminar puntualmente en 3 puntos, y van a ser la vagina, el punto G y el clítoris. Cuando a ella se le explica esto, la reacción de ella es sumamente sorprendente y la plasma en su libro, que vamos a leer a continuación. Le dice al médico, ¿se da usted cuenta? Le espeté, sin guardar la suficiente compostura a causa de mi sorpresa, viendo que el debate que estaba a punto de describir quizás para él no fuera tan trascendental como para mí, de que me acaba de dar la respuesta a una cuestión que freudianos, feministas y sexólogos se han pasado años y años debatiendo. Todos ellos pensaban que las diferencias entre el orgasmo clitorianos y vaginales tenían que ver con la educación que recibían las niñas, o con el rol social que se esperaba de ellas, o con si tenían suficiente libertad para explorar sus cuerpos, o con si eran libres o no para adaptar su forma de hacer el amor a las expectativas externas. Y usted me está diciendo que la razón es simplemente que las conexiones de cada mujer son diferentes, que algunas tienen conexiones más adecuadas para tener orgasmos vaginales y otras para orgasmos clitorianos, que las conexiones de algunas mujeres las hacen más aptas para tener más sensibilidad en el punto G y que otras menos,
y que en su mayor parte se trata de algo físico. Bueno, eso es lo que ella escribe. Evidentemente estaba sorprendida y dice que el médico se quedó así como un poco extrañado de esa reacción tan fuerte. Porque claro, ella como mujer inmersa en un mundo donde se le dice tantas cosas, a veces no sabía qué postura tomar o qué creer. Y luego se da cuenta que hay una base biológica que ayuda a explicar por qué unas mujeres sienten de una forma y por qué otras de una manera distinta. Posteriormente entramos en el capítulo número 2, donde nos va a explicar qué es el sistema nervioso autónomo. Este sistema es el que está encargado de dirigir aquellas reacciones del cuerpo que no son voluntarias. Por ejemplo, la excitación, la lubricación. Cuando tocamos una superficie caliente y quitamos la mano inmediatamente, ese es el sistema nervioso autónomo. ¿Por qué? Porque nosotros no lo pensamos, sino que simplemente actúa de forma automática. Y nos va a decir que hay dos formas de activarlo, más o menos así, más o menos lo describe de esta forma. Dice que una forma es relajarse y con eso vamos a alcanzar el nivel máximo de activación del sistema nervioso autónomo. Es decir, ella va a puntualizar, dice, esos gestos, caricias, besos y palabras no son ningún extra, sino que al contrario, es el camino que se tiene que recorrer para que la mujer esté relajada y para que active su sistema nervioso autónomo, que se va a encargar de los demás procesos, es decir, de sentirse excitada, de lubricar, de que su cuerpo reaccione con placer y se logre producir el orgasmo. Pero también dice que, bueno, a veces el sistema nervioso autónomo se activa por un estrés malo. Y el estrés malo es cuando hay un peligro. Y entonces lo que tenemos que hacer es o huir o luchar. Entonces, efectivamente, si una mujer no se encuentra cómoda, se encuentra insatisfecha, insegura, lo único que va a hacer es que su sistema autónomo, lejos de disponerla para una relación sexual positiva, lo único que va a hacer es apagarla y lo que va a tener es una mala experiencia. Y también en esta parte nos va a explicar qué es la oxitocina que se produce durante también las relaciones sexuales. Nos dice que es una hormona que facilita los vínculos afectivos, que también va a ayudar al parto y que incluso dice también me ayudó a sentirme, a ser más dulce durante mi embarazo. Y esto es lo que ella llama pensamientos del útero, retomando esa primera idea que habíamos expresado, que la vagina y el cerebro son como una sola entidad. Pasamos al capítulo número 3 y ella explora lo que es la creatividad. Básicamente va a decir que es un mito que las mujeres brillantes no pueden ser sexys. Al contrario, va a decir que es totalmente lo opuesto, y es que una vida sexual satisfactoria es lo que hace que las mujeres logren ser más inteligentes, más brillantes, más creativas. Ella va a explorar varios ejemplos, va a mencionar algunas escritoras que en sus diferentes relaciones con sus amantes, con sus parejas, esposos, etc., es cuando tuvieron sus mejores producciones en la literatura. O también va a narrar experiencias que habló con muchísimas mujeres, como una que le dice que es actriz y que cuando ensaya a profundidad un personaje, sus orgasmos cambian. También incluso menciona que realiza un cuestionario para preguntarle a las mujeres, ¿tu experiencia sexual influye en tu confianza? Y la respuesta es positiva. Efectivamente, sí. Una buena experiencia sexual hace que la mujer se sienta más confiada. Y finalmente estamos llegando a los dos capítulos que van a ayudar a redondear estas primeras ideas iniciales. En el capítulo número 4 ella responde qué es lo que está pasando, qué es lo que ocasiona esta sensación oceánica de creatividad, qué es lo que activa las joyas de la diosa. Y bueno, descubre que esto se debe a la dopamina. ¿Qué es la dopamina? La dopamina es un neurotransmisor que se produce durante las relaciones sexuales. Y la dopamina va a generar lo que se conoce como rutas neuronales o un sistema de recompensa. Estos dos conceptos puntualmente no los utiliza Naomi Wolf. Yo los utilizo porque son más fáciles de entender y porque se utilizan en la literatura científica. Ella va a hablar
simplemente de la repetición o simplemente que genera esa necesidad de estar constantemente en la actividad sexual. ¿Qué es una ruta neuronal? Una ruta, como cuando hay un trillo o un camino que uno lo ve que está entre la hierba, porque hay muchas personas que caminan ahí. Eso es básicamente. La dopamina es el neurotransmisor del placer. Es decir, dice, esto me es agradable, yo quiero repetirlo, yo quiero hacerlo más. Y entonces genera esa ruta, es decir, le dice al cerebro, repite esta misma acción porque yo quiero tener más dopamina. Entonces, ahí también viene el sistema de recompensa. Entonces, esto es lo que va a generar la dopamina. Y nos va a decir algo sumamente importante, y es que una producción eficiente genera esta recompensa, pero una deficiente, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando hay una relación sexual pero que no activa el sistema nervioso autónomo? Cuando no hay una recompensa, dice, más bien genera lo contrario y podría ocasionar lo que se conoce como anedonia, que es la incapacidad de sentir placer sexual. Entonces el cerebro, en vez de decir, repite esto porque es agradable, el cerebro lo que va a decir es, no quiero volver a hacer esto. Esto es muy importante y por eso las caricias, el juego que se realice con la pareja, el tener tiempo para las emociones, para expresar el cariño, es fundamental en la mujer. Ella lo va a insistir varias veces, no son extras, es necesario, es parte de un continuo, de una unidad en lo que es la vida sexual de las mujeres. Incluso a partir de esto que ella dice, yo puedo sacar algunas conclusiones y podríamos decir que las buenas relaciones sexuales con la pareja generan mujeres seguras y la mala estimulación mujeres débiles. Es decir, casi que podríamos decir que una mujer mal cogida no está, es más propensa a estar en relaciones machistas. Así que aquellos varones que estén creyendo que son unos grandes machos por tener una mujer dominada, pues básicamente lo único que están demostrando es que la tienen insatisfecha. ¿Por qué? Porque si esta mujer se sintiera segura y llena de confianza para vivir su vida sexual, posiblemente no estarían contigo. Pero bueno, vamos. Es más, Naomi Wolf expresa algo similar en esta misma línea. Es un pequeño texto que lo vamos a leer a continuación. Ella dice, esta es la razón por la que digo que la dopamina es la principal sustancia química feminista. Si una mujer tiene unos niveles óptimos de dopamina, difícilmente actuará contra sí misma. Será difícil llevarla hacia su propia destrucción, manipularla o controlarla. ¿Por qué también dice todo esto? Bueno, porque sucede que la dopamina no solamente es lo que busca el placer y la satisfacción, sino que además de eso los estudios científicos demuestran que generan las sensaciones de seguridad y un ego seguro. ¿Por qué? Porque una persona satisfecha es una persona que no va a estar en situaciones que sean poco provechosas para sí misma. Y antes de continuar y entrar al capítulo final y último, nada más quiero recordarles que si les está gustando este video, no olviden suscribirse para recibir más contenido y darle like y compartir el video en las redes sociales. Continuamos con el quinto capítulo y es titulado Lo que sabemos sobre la sexualidad femenina está desfasado. Ella se va a plantear una pregunta muy simple, que de hecho en la producción del video lo estuve hablando con algunas personas, y es ¿por qué esta información no se conoce? ¿Por qué no se difunde? ¿Cómo es posible que los estudios científicos estén ahí y los estemos ignorando por completo? Bueno, ella va a dar 4 razones. Número 1, existe un tabú para hablar de la vagina real. No dice solo la vagina, sino la vagina real. Es decir, toda la implicación, ser directo, ser claro. Evitamos esas cosas. Decimos que somos muy maduros en cuanto a diferentes dinámicas de la vida sexual, pero seguimos hablando con morbo en la calle, pero no podemos hablar seriamente de ciertas cosas. La segunda razón, textualmente dice, no resulta fácil tratar sobre la biología de la sexualidad femenina
sin sonar reduccionista o sin indisponerse con la política de género. Y aquí ella abre un tema sumamente polémico. ¿Y cuál es el siguiente? Dice, bueno, es que si yo hablo de estudios científicos sobre las relaciones sexuales y la vagina de la mujer, entonces, por un lado me atacan de reduccionista biológica y ella definitivamente no se encuadra a esto. Ella va a hacer muchas veces referencia a cuestiones espirituales, va a hacer muchas veces referencia a la importancia de las emociones, etc. Y entonces ella va a decir, bueno, parece que si hablamos de biología es como si estuviéramos diciendo algo malo. Y dice, indisponemos a las políticas de género, ¿verdad? Aquí muchísimo más polémico aún, porque lo que está manifestando es que el pensamiento de género muchas veces entorpece la capacidad de que avancen ciertos estudios o ciertas referencias biológicas. Tercera razón, dice, porque la solución ante esto no es un medicamento lucrativo, así que las farmacias no les interesa promover esto como un tema de salud, sino que si fuese un medicamento posiblemente sí estaría hablando de ello. Entonces esto queda como un tema relegado. Y el cuarto punto dice, podría también haber un caso de ego masculino, es decir, de estar cómodos, de yo no tengo que cambiar mi conducta sexual, es la mujer la que se tiene que adaptar a mi varón y no yo a ella. Pero ella dice, en mis conversaciones también creo que la mayoría de los hombres sí estaría interesado en conocer estos datos porque la mayoría de ellos sí quieren tener a su pareja sexualmente feliz. Sin embargo, aunque dice esto, siempre reconoce que podría ser que hay una situación de machismo en el medio de esta situación. Y con este capítulo lo va a terminar y voy a decir una idea muy puntual, y es que entonces ella va a concluir que hay una epidemia de la infelicidad, donde va a apuntar diferentes estudios donde entre el 25 y el 43% de las mujeres se siente insatisfecha con su vida sexual. Y dice, esto es muchísima, son muchas mujeres que se sienten insatisfechas. Y ocupamos bajar esta información para que las mujeres, las parejas, los matrimonios, para que todos aquellos que tienen una vida sexual activa, pues entonces realmente no tengan una vida que no sea constructiva. Finalmente, nada más termino con unos dos análisis un poquito rápidos que los podemos encontrar en varias partes del libro. Hay una crítica al feminismo, ya he dejado de entrever algunas cosas, pero por ejemplo también va a hablar de un libro de 1970 de Ann Coet, donde se llama El mito del orgasmo vaginal. Ahí lo que dice es que lejos de ayudar a las mujeres, más bien a veces la perjudica, porque tal vez diciendo, bueno, el orgasmo vaginal no existe, en ese sentido freudiano en donde dividía entre el orgasmo clitoriano y vaginal, que también nos estaba hablando antes, dice, más bien lo que hizo es poner la atención en el clítoris, y esta atención en el clítoris básicamente lo que nos hizo a las mujeres, dice ella, es como si fuéramos un hombre más, como que si nada más bastara la estimulación del clítoris y con esto se acabó, como si las mujeres nos pudiéramos enfocar nada más en una parte de nuestro cuerpo. Y ella a lo largo del libro dice, no, esto no es así. De hecho, hay una crítica sumamente fuerte que también va a realizar en el capítulo número 4, donde ella explica que simplemente la mujer no es un hombre más. Bueno, ya se me perdió. Pero aquí lo importante del caso es que ella dice es que cuando se trata de entender a la mujer simplemente como que se tiene que satisfacer ahí, llega y menciona como el eslogan feminista de que las mujeres no necesitan un hombre para satisfacerse. Ella dice no estoy de acuerdo. ¿Y por qué dice no estoy de acuerdo? Porque en sus estudios va a llegar a una conclusión importante, y es la cuarta ruta de estimulación de la mujer. Y es que no solamente está el clítoris, la vagina y el punto G, sino que va a decir que además está el cuello uterino. Y el cuello uterino, o cervix,
lo encontramos al final de la vagina, y también en otros estudiosos es lo que han referido como el punto A, por la onomatopeya de A, ¿verdad? Entonces, el punto A o el cuello uterino tiene una zona de alta sensibilidad que se ha demostrado que tiene conexiones emocionales. ¿Por qué? Porque ella lo que ha visto en los estudios que menciona es que además de eso sería ilógico que la naturaleza no dispusiera de algún mecanismo para que también la mujer buscase la reproducción. Y en este sentido, este punto de al solo ser alcanzado por la penetración y al generar no solo una estimulación física de dopamina y de todo lo que queramos decir del cerebro, sino además de tener una conexión emocional, esto hace que la mujer se vuelva adicta, no a los hombres, sino a ese hombre que despierta lo más profundo de su ser. Entonces, ella va a hablar también en su capítulo de la vagina es una adicta. Entonces, entendiendo siempre esto, entonces dice, flaco favor le hace el feminismo cuando cree y se burla de las mujeres que sienten una conexión fuerte con su amante. Y además de eso, un último punto que voy a destacar es que en el libro se pueden entrever algunos errores o tal vez algunas inexactitudes. Por ejemplo, muchas veces va a hacer referencia a la dopamina o a diferentes neuroquímicos como si fuese algo que produce la mujer, dando la sensación de que tampoco lo produce el hombre, también lo produce, y obviamente el hombre tampoco es nada más físico. Sin embargo, sí, la dinámica es un poco distinta a la de la mujer. Y además de eso, también en algunas ocasiones menciona a Masters y Johnson, los padres de la sexología moderna, y dice algunas inexactitudes de ellos. Por ejemplo, que ellos hablaban de orgasmos de dos tipos. Al contrario, Masters y Johnson lo que van a decir es que esos dos tipos, al fin de cuentas, es un solo orgasmo. Ya lo he hablado en la eroteca. Hay algunos videos donde he explicado que el orgasmo, ¿dónde se encuentra? Y se encuentra en todo el cuerpo, y esto nos viene desde Masters y Johnson. Y también va a decir que ellos decían que las reacciones del cuerpo ante la estimulación sexual eran iguales en hombres y mujeres. Eso tampoco es cierto. Son distintas y ellos generan dos esquemas diferentes. Lo que sí dicen es que atravesamos las mismas etapas, que son excitación, meseta, orgasmo y resolución. Dice que hombres y mujeres pasamos estas cuatro etapas, pero que en cada, ya sea en el varón o sea en la mujer, las dinámicas en estas etapas son diferentes. Entonces hay algo de razón, pero no del todo. Y estas inexactitudes, que realmente son muy pocas en el libro, nada más quería advertirlas. Hay algunas otras, pero no vamos a entrar en una exploración tan profunda del libro, porque bueno, este video trata tan solo hacer un resumen de esta primera parte. Espero que les haya gustado mucho el libro de Naomi Wolf. Esta es la primera parte. Si les gusta, me dejan en comentarios y me hacen saber para grabar una segunda parte donde hablaré efectivamente de la segunda parte de este libro. Y les agradezco mucho. Recuerden suscribirse, darle like y compartir en redes sociales. Yo soy Mariano Murillo y no olviden que aquí en la Eroteca vamos a conocer más de la sexología, un libro a la vez.